Éxodo capítulo 12 nos habla de lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque se acerca a Pesaj, lo que llaman Pascua, el Pesaj. Y créeme, hay miles de iglesias en el mundo, congregaciones en el mundo que no celebran las fiestas del Señor, aun cuando la Biblia dice que deben ser celebradas a perpetuidad, por siempre, mientras estemos aquí en esta tierra, ya hasta el fin de los tiempos. Y estamos al fin de los tiempos. Si alguien me puede mostrar por su Biblia que esto fue abolido, levante la mano. Pero mi Biblia todavía la tengo y las que tengo dicen lo mismo, que las fiestas deben ser celebradas. ¿Cuál es la diferencia? En que las fiestas ya no las debemos celebrar como antiguamente las celebraban. Un ejemplo, el Pesaj, ya no es sacrificando animales, porque ya el sacrificio ocurrió, el verdadero sacrificio fue Yeshua en la cruz, en el madero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las debemos celebrar? Lo hemos trabajado durante años y cada año la celebramos, tratamos de celebrarla de una forma diferente, en la que podamos aprender algo más cada año. No sé a usted que se le haya grabado en los años anteriores que la hemos celebrado, pero este año es diferente. Y oro al Señor que nos permita celebrarla. Porque digo que oro al Señor que permita celebrarla, porque nos está exigiendo este año más. Usted no sabe que la palabra dice que nos va a llevar de gloria ¿en qué? Pero para Él poderte llevar de gloria a una gloria mayor, tú tienes que hacer. Él no va a promover, perdónenme la expresión dura, Él no va a promover un zángano a una gloria mayor si no hizo nada. Pero si Él ve en nosotros el esfuerzo de querer avanzar y estamos haciendo su voluntad, créeme que hayas fallado no nos promueve a una gloria mayor. Entonces por eso digo, si nos permite celebrar el Pesaj este año, primera vez que lo digo así, porque como Él está exigiendo más, yo también quiero darle más. ¿Ya? Y una cosa es que hayamos celebrado desde el año pasado hacia atrás muchos Pesaj, muchos Sukkot, muchos Shavuot, muchas Pascuas, muchos Pentecostés y muchos enramadas, tabernáculos. Este año es diferente. O lo hacemos con entendimiento o nos quedamos quietos. Personalmente no pienso ofender a mi rey. O lo hacemos como es o no le presentamos nada. ¿Ya? Porque esto no se trata de hacer cosas rituales. Esto se trata de que tú y yo realmente vivamos el Pesaj, la Pascua, como es. Pero para poderla vivir, debemos estar alineados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo hablar. Si no estamos así, no hay Pesaj. Si no estamos así, no hay Pascua. Y el Señor nos indicará entonces qué haremos. Que creo saber cómo, si no llegamos a esa perfecta unidad. Sé que el arca fue escogida para algo grande. Y por eso el enemigo le tira tan duro. Porque el enemigo se ensañó con Yeshua. Porque traía la salvación.
Porque el enemigo se estará ensañando con una iglesia tan pequeña como esta, para que no se lleven a cabo las cosas que el Padre quiere. Porque el enemigo sabe que si le permite al arca llegar donde debe llegar, le dañamos todo su reino. Y algo que tenemos que hacer a nivel mundial muy grande. Hay una cosa que tenemos que hacer a nivel mundial muy grande. ¿Y por qué no escogió una iglesia de 1.000.000 de personas? Porque él siempre le gusta escoger un Abraham. Vamos más atrás. Le gusta escoger un solo Noé, un solo Abraham, un solo Moisés. ¿Y seguimos? Uno. Porque él le gusta demasiado mostrar su gloria con lo poquito. Para que después, es que fue la grandeza del número. Le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a enfrentar a los madianitas, ¿cierto? Y Gedeón pensativo porque los madianitas eran muchos y él dijo, yo solo tengo 32,000. Y entonces él pensando que el Señor le decía, Gedeón, ¿sabes qué? Y Gedeón contento porque le iría a decir, te voy a mandar más. Le dijo, dile a los que se quieran devolver para sus casas que se devuelvan. Gedeón se preocupó más. Y no solo eso, se devuelven. Y después le dice, mira, diles que beban del arroyo, del agua. Y le da señal, los que beban en esta forma laman el agua y los que beban, ¿sí? Directo del charco, del agua, del riachuelo, de lo que había. Le dijo, entonces, con estos irás a la batalla, a la guerra, a enfrentar a los madianitas. ¿Alguien me puede decir con cuántos? De 32,000 le dejó 300. ¿Qué sentiría Gedeón? ¿Cierto? Y no era del espíritu que estaba temblando. Porque al Señor le gusta con lo pequeño hacerlo grande. De la nada hizo todo lo que existe. Y aún los científicos no saben ni cómo fue. Se inventan y dicen las fórmulas del Big Bang y una cantidad de cosas que ni siquiera ellos han podido comprobar. Entonces son teorías muertas. ¿Qué es más fácil? ¿Creer que de la nada se hizo todo por una explosión? ¿O creer que el Señor existe y lo hizo todo porque es todopoderoso? Ahora, Él quiere que aprendamos y que este año nos pongamos en el punto, en regla, en orden. ¿Cuántos pensaron que cuando el Señor anunció vienen cambios, íbamos a seguir igual? Vienen cambios. Vienen cambios. Si no te aferras a la instrucción divina, no estarás. Escuche bien. Me parece recordar esto hace unos años atrás. Cuando el Señor me decía, anuncia lo que viene estremezón, vienen cambios. Y muchos quizás deportivamente, y de alrededor de casi 200 que éramos, quedamos alrededor como de 60. ¿Dónde quedaron los otros 140? No se agarraron. Y el Señor está diciendo, viene nuevamente el remesón. ¿Por qué remesón? Porque los cambios traen movimientos bruscos. Y los movimientos bruscos, yo tengo que estar bien agarrado, bien cimentado en la palabra. Porque si yo no entiendo lo que está pasando, es porque no tuve desde anticipadamente atención
en las cosas que debía estar prestando atención. Me distraje. Entonces pasó la instrucción, no la tomé, y cuando venga el remesón, estoy suelto. Pero la otra, de viveza, es que aunque no entendiste, se te pasó la instrucción, te agarres y guarda silencio aunque no entiendas. Si quieres seguir, aunque no entiendas, agárrate. Porque después de que pase todo entenderás. Pero es que yo no... ¿Quién mandó a quién a no prestar atención? A no estar vigilantes, a no estar en el monte, en el lugar de la presencia, conociendo las instrucciones y los tiempos. No es culpa del Señor. Es nuestra culpa si nosotros no entendemos. ¿Estamos entendiendo? De hecho, muchos no entendieron. Cuando Josué les dijo, vamos a ir, vamos a dar las 7 vueltas, vamos a pegar ¿qué? El grito al final de las 7 vueltas. ¿Y qué les dijo? No hable nadie con nadie. Y hace rato el Señor nos lo había anunciado, no hablen unos con otros. Pero eso se rompió y por eso ha venido lo que ha venido. Entonces, no sé si usted se acuerda cuando el Señor dijo, no hablen, no más murmuración. Porque cuando tú te reúnes con un hermano, una hermana y hablas algo diferente a la voluntad del Señor, ya es murmuración. ¿Quién podrá esconderle al Señor algo? Ananías y Zafira no se pudieron esconder. Abirán, Coré y Datán pensaron que tenían, ¿sí?, en su libre albedrío la oportunidad de ministrar y se equivocaron. 9 fueron escogidos. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Si el Señor te toma a ti para dirigir algo, te tiene que dar conocimiento de cómo está todo. Porque si no te da conocimiento de cómo está todo, te tropiezas. Entonces tu tropiezo no es tu culpa, es la culpa del Señor que no te anunció. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando yo soy un hombre del Señor, tú eres un hombre, mujer del Señor, y estás en la presencia del Señor, Él te indica dónde hay tropiezos para que los evites. Él nos da el conocimiento de cómo está todo. Y lo más tremendo es que tiene tanto amor por nosotros que esto es paciencia para esperarte a ti, para esperarme a mí, a que nos alineemos cuando ya deberíamos estar alineados. Y dice el verso 1 de Éxodo 12, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, estaban en la tierra de Egipto. Este mes me será para, ¿sí? Este mes será para vosotros, el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. ¿Cómo sería el cordero? Un macho y ¿sin qué? Sin defecto. ¿Y de cuánto tiempo? ¿Alguien me dice por qué de 1 año? ¿Por qué de 1 año?
santo. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo apartarán, ¿cierto? De entre las ovejas o de entre las cabras. Apartarlo, ¿cierto? El cordero sin mancha, sin defecto. ¿Ya? Sin defecto. Verso 6. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas donde la coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con, ¿qué? Alimento, pan sin levadura. ¿Y con hierbas qué? Amargas. Wow. Entonces, ¿estamos entendiendo? ¿Ya? Y muchos se pueden ir a mirar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y dicen, esto se cumplió con el Señor. Pero ¿será que realmente sí lo entiendes? ¿Será que sí lo entiendes? ¿Por qué el cordero debía tener 1 año? ¿Sí lo entiendes? ¿Por qué debía morir? Y dice, lo matará al anochecer. ¿Por qué no al mediodía o en la mañana? ¿Ya? Y cuando dice, y comerán la carne, ¿cierto? Pero antes de eso, verso 8, ¿sí? Y comerán la carne esa misma noche. ¿Asada a qué? Al fuego. Porque no cocinada. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué no con miel? Y a veces estas instrucciones las hemos cambiado en nuestro diario vivir. Porque la Pascua, escúcheme, la Pascua tiene que ser eterna. Entonces te dicen, no, que la vamos a vivir solamente en el Pesaj. ¿Qué es Pesaj? ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Pesaj? ¿Qué será Pesaj? Y dice, escúcheme, vamos a ir entendiendo. Y comerás la carne esa misma noche asada al fuego. ¿Por dónde pasó Yeshua? El fuego más tremendo que haya pasado un ser humano en la tierra. ¿Cierto? ¿Quién le prendió fuego al cordero esa noche? Cada uno le prendió fuego al cordero. Primero lo mata. La orden era matar el cordero. Cada uno, jefe de hogar, matar el cordero. ¿Cierto? Hay instrucciones, matar el cordero. Pregunto, ¿tú y yo matamos el cordero? ¿Tú y yo matamos a Yeshua algún día? ¿Cierto que sí? ¿Ya te convertiste? La pregunta sería, si ya nos convertimos, ¿todavía lo estás matando? ¿Todavía lo estamos matando con nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros actos, nuestra forma de vida? Porque eso están haciendo hoy en día todavía los ortodoxos. Digámoslo, después de que Yeshua muere, antes de la destrucción del templo, seguían sacrificando. ¿O no?
Ya muerto el Cordero real, Yeshua, ellos siguieron ¿con qué? Con la ofrenda y con el Cordero, hasta un poco antes del año, ¿sí? 68. El Señor permitió y ellos mataban el Cordero. Nosotros matamos un día el Cordero y lo asamos al fuego, lo hicimos pasar por el fuego. Cuando tú y yo pecamos, en ese tiempo que pecábamos, estábamos matando el Cordero. Y cuando Él muere en la cruz, en el madero, en el Calvario, en el Gólgota, cuando Él muere allí, ¿sabes qué pasa? En ese momento donde Él viene de ser azotado, lacerado, pisoteado, escupido, de todo, ultrajado, colgado en el madero, estaba pasando ya por el fuego. Cada azote, cada escupa, ¿sí? Cada bofetada, cada cosa que le hicieron éramos tú y yo, dándole fuego, ¿sí? Dándole fuego. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego. Y comerán que con pan sin levadura. Pan sin levadura. Y con hierbas ¿qué? Amargas. Pan sin levadura y con hierbas amargas. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué es el pan sin levadura? Tremendo. Pan sin levadura. Sin lo que fermente la masa, ¿cierto? Sin lo que hincha la masa. Pan sin leudar. Pan sin levadura. El pan sin levadura se refiere a tu vida y mi vida sin nada de pecado. ¿Ya? Y hay cosas que son el pecado que nos pueden inflar, hinchar. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Nos leuda, nos corrompe, nos hace dar una apariencia que no es. Eso hace la levadura, eso hace el pecado. ¿Ya? Comerán con pan sin levadura, la masa prácticamente sola, ¿cierto? Sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo, ni hervido, de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. Y de esta manera lo comerán. Ceñidos sus lomos, las sandalias en sus pies y el cayado en sus manos, en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es que el Pesaj, la Pascua del Señor. ¿Cómo entendería entonces aquí el pueblo de Israel? Era la primera vez que estaban escuchando la palabra Pesaj, Pascua. Ellos querían, ¿y esto de dónde salió? Nunca hemos vivido esto. ¿Cómo que Pascua? ¿Qué es eso? ¿Ya? La Pascua, que es una palabra, para mí no es nada realmente comparado con lo que es Pesaj. El Pesaj es simple. Esa palabra es simple. Es pasar por encima.
pasar por alto. ¿Listo? Pasar por alto. ¿Cómo que pasar por alto? Está diciendo el Señor claramente. Verso 11. Y de esta manera lo comerán ceñidos sus lomos, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Verso 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Yo el Señor. Está diciendo el verso 12. Porque esa noche, ¿qué dice? Pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Ya? En otras versiones, pasaré por encima de los dinteles de sus casas, de los postes y los dinteles de sus puertas, de sus casas. Pasaré por encima. Ese pesaj que es pasar por alto, pasar por encima, está refiriéndose a pasaré por encima de tu casa, de tu vida, aunque tienes pecado, pero solo porque estás cubierto con la sangre del Cordero, no te tocaré. No mataré a nadie en ese lugar. Pero habían condiciones. Debía haber realmente sinceridad en el corazón. Tú podías untar la sangre en el dintel y los postes, pero si en tu corazón no había, escuche bien, sinceridad, ¿qué podía pasar? Ahora, muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel, ¿sí o no? Y estoy casi que convencido que muchos de los egipcios quisieron hacerlo, untar sus postes y sus dinteles con la sangre, porque creyeron más que quizás muchos judíos. ¿Quiénes estaban entre ellos? Coré, Abirán, Datán. Hablemos solo de eso, no hablemos de los otros, como Acán, que escondió el lingote. No, hablemos solo de estos tres hombres perversos. Coré, Abirán y Datán. Ungieron los postes de su casa, ¿cierto? Y los dinteles. ¿Ellos tenían hijos primogénitos? Sí. ¿Murieron? No. ¿El Señor sabía que había pecado en ellos? ¿Iban a pecar? Sí. Pero quizás en el momento que ellos estaban haciendo el acto, había un arrepentimiento. ¿A qué vamos? Tú hoy puedes estar arrepentido, mañana no. Por hoy estar arrepentido, eres salvo. Pero mañana, si no estás en la voluntad del Señor, sales. Y aunque no hayas muerto en el momento del juicio que vino sobre Egipto, si no cambia la actitud, morirá en el desierto. Porque todos los que salieron de Egipto, excepto Josué, Caleb y Moisés, Moisés muere por el pecado, digamos, lo que él cometió, presionado por el pueblo, ¿cierto? Y muere allí. No murió por la rebeldía, no, ¿cierto? En sí como la que tenía el pueblo. Josué y Caleb salen, pasan del desierto, pasan el Jordán a la tierra prometida, ¿o no fue así? Y entonces, ¿dónde quedaron los otros 2 millones? Más o menos eran 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. Fueron quedando en los 40 años en el desierto muertos. Y los hijos que tuvieron en pleno desierto fueron los que pasaron a la tierra prometida. ¿Ya? Podemos tener los dinteles ungidos con la sangre del Cordero.
Pero el día que decidimos pecar, esa sangre tú mismo la has borrado. En el momento que viene el juicio, escuche bien, en el momento que viene un juicio, lo único que nos guarda es la sangre del Cordero. Que es que yo soy muy bueno, que es que yo hago las obras de caridad, que yo predico muy bien, que yo soy el mejor evangelista, yo soy el mejor pastor, yo soy... El único gran yo soy es Él. Nadie recibe la salvación, nadie se salva de un juicio por mérito propio, sino por gracia y misericordia. Solo por eso. Podemos ser lo que queramos ser. Podemos decir que somos lo mejor de lo mejor. Al Señor no le mueve tus títulos y lo que seas. Entonces el Señor pasa por encima. Eso es pesaj, pasar por encima. Pasó por alto el pecado de los israelitas. Wow. ¿Y por qué pasa por alto el pecado de los israelitas? Nada más y nada menos por la sangre del Cordero perfecto, con que habían ungido los postes y el dintel de las puertas. Porque si hubieran sido tan buenos, no mueren en el desierto. ¿Cierto? Pero ¿quién no va a estar arrepentido con semejante juicio anunciado? Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo entero. Si se nos anunciara, un ejemplo, algo certero y real, que mañana cae un meteorito en la ciudad de Medellín, ¿cuántos se arrepienten en Medellín? ¿Cuántos se arrepienten? Ponemos un ejemplo. Cuando Jonás le dice a Nínive que se arrepientan porque ¿qué? Viene un juicio que los va a borrar a todos. ¿Cuántos se arrepintieron? Dice que todo Nínive. ¿Por qué el Señor tiene que anunciar mortandad para que haya arrepentimiento? ¿Por qué no nos arrepentimos por amor? No por miedo. Es lo más hermoso. Mi primer arrepentimiento fue por miedo, sí. Yo sentía temblor, terror, pánico. En la presencia del Señor yo sentía miedo. Pero cuando Él perdona mi pecado, echa fuera de mí todos los demonios que hayan habido, sentí la paz y la alegría, el gozo más grande de toda mi vida. Y le doy la gloria al Señor porque ese día, ese mismo día, por su gloria, no por mí, por su gloria y su gracia me dio nacimiento de nuevo. Y desde ahí decidí no volver atrás. Primero muerto, antes que volver al mundo. Primero muerto antes que dejar de ministrar. Primero muerto antes que dejar de servir. Primero muerto. Es que el Señor no es el culpable. Nosotros somos los culpables. Él solo ha hecho brindarnos muchísimo amor, muchísima bondad, muchísima compasión, muchísima misericordia. Y aún así queremos que se haga a nuestro modo. Cuando el mismo Jesús, siendo perfecto, dijo, hágase tu voluntad y no lo que yo pienso, lo mío. Qué gran dificultad a veces. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Escúcheme bien. Tremendo. Se le está dando orden. Mata al cordero de un año, lo asarás al fuego, lo comerás con pan no leudado, contaminado, sin levadura, y como si fuera poco, con hierbas amargas.
¿Qué hierbas amargas serían? ¿Ah? Literalmente había hierbas amargas. Esto se toma en los dos ámbitos, espiritual y físicamente, literal. Lo comieron con hierbas amargas. ¿Alguien ha comido algo así como para semejarle perejil? ¿Y lo ha comido así, sin limoncito, sin nada? ¿Alguien ha comido lechuga amarga? Bueno, pero no. En muchas ocasiones no. Quiero la carnita con salsita de uchúa, que me sepa bueno el platico. Escúcheme, esto tiene un significado profundo. Aquí no estaba diciendo que le echaran chimichurri, barbecue. Aquí hay algo muy poderoso. Lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Pues aquí yo le presento el Cordero de Yeshua de 1 año, porque en 1 año era su ministerio. En 1 año era su sufrimiento, era todo lo que tenía que padecer, pasar. Llegó siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, al punto que el mismo Señor lo reconoce cuando desciende en el Espíritu. Al ser bautizado le dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, que me agrada demasiado. ¿Cierto? Entonces ahí estaba mostrando el Cordero perfecto, hermoso. Cuando dice que pasa por el fuego, es por lo que tendría que pasar Yeshua. La aflicción que nunca nadie ha tenido como él. Lo comerán con pan sin levadura. El pan sin levadura es él mismo. Él fue hombre en la tierra, como tú y yo, de carne, así como nosotros, pero nunca pecó. El único pan que nunca fue leudado en la tierra es Yeshua. Y las hierbas amargas, y lo comerás con hierbas amargas, aquí hay 2 cosas. Es la amargura que el pueblo de Israel estaba padeciendo en Egipto, para que recordaran por siempre, cada que celebraran el Pesaj, la amargura que vivieron en Egipto. Pero también aquí la amargura a causa de nuestro pecado que Yeshua tendría que vivir y sufrir. Hierbas amargas. Y yo le agradezco al Señor por las hierbas amargas que toda mi vida, conociéndole, me ha hecho comer. Porque las hierbas amargas nos confrontan. No espere todo dulce. No lo espere todo dulce. Agradezca por las hierbas amargas. Agradezca no solo por lo bueno, sino por lo que no le parece tan bueno. Y dice en el verso 13, y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, Pesaj, sobre ustedes, por encima. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Ninguna qué? Plaga. ¿Ninguna qué? Escuche bien. Estamos en tiempo de pestes. Mateo 24. Y habrán rumores de guerras, terremotos. ¿Qué más? Hambrunas. ¿Qué más? Mortandad, pestilencia, pestes. Y estamos, ¿cierto? Viendo cosas. Y el Señor nunca dijo, yo las voy a enviar, yo las haré. Él simplemente dijo, habrán. Él no dijo cómo. Pues el mismo perverso corazón del hombre ha fabricado toda esta maldad. Y todos estos virus y todo esto que están soltando y lo que están diciendo que dentro de poco van a tirar, van a soltar. Porque eso lo quieren repetir otra vez. Quieren generar para este mismo año otro encierro.
¿Usted lo sabía? Quieren generar otro encierro. ¿Y usted está preparado? ¿Qué vendrá para ese encierro? Claro, el que esté por allá todo el día en TikTok no sabe qué está pasando. Pero el que está usando la red como debe ser, instruyéndose y buscando del Señor realmente cómo prepararnos, yo creo que estamos bien parados. Pero está diciendo que va a pasar por encima y que ninguna plaga vendrá sobre el pueblo, sobre ustedes, para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Todas estas plagas, todo esto que está pasando, en cierta forma confronta al pueblo de Israel. Somos nosotros. El pueblo del Señor es uno solo. Tanto Israel como los de afuera que fueron injertados, somos un solo pueblo, ¿ok? Hablamos de Israel, es un solo pueblo, conjunto con todos. Y entonces, todas estas plagas que vienen, que se tienen que cumplir porque el Señor lo anunció en Mateo 24, a los hijos, a sus hijos, no les hará daño. Puede que nos pruebe, pero no moriremos. ¿Está entendiendo? Nos prueba, nos hace, nos pellizca para que nuestra fe aumente o para que entremos realmente a buscar su presencia. Pero no nos va a hacer daño, no nos va a destruir, no nos destruirá ninguna plaga cuando Él hiera la tierra. Y este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Empezaba diciendo yo, ¿alguien tiene su Biblia cuando el Señor cortó esto? Y me lo dice, por favor. Entonces yo voy y compro la misma Biblia suya. Será como ordenanza por siempre, perpetua. La pregunta es, ¿por qué las iglesias no celebran Pascua, Pesaj? ¿Por qué las iglesias no celebran el Shavuot, el Pentecostés como debe celebrarse? ¿Por qué las iglesias no celebran el Sukkot, las enramadas, los tabernáculos? ¿Por qué las iglesias no hablan del Yom Kippur, del Yom Teruah, día de trompetas, día de la expiación, para celebrarlo como fiesta? ¿Alguien me puede decir por qué no? Sencillo. Hay uno que le interesa que usted y que el mundo no conozca la verdad. ¿Cierto? Porque Yeshua dijo, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Entonces ese enemigo sabe que si conocemos la verdad, seremos libres. ¿Cierto? Y es que en las fiestas de Purim, de Pesaj, de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, tabernáculos, en español la sabemos, ¿cierto? El Purim, ¿qué viene a ser? La fiesta que se celebró por la victoria que tuvo ¿quién? Esther, ¿cierto? Después entonces viene la fiesta del Pesaj, Pascua, el sacrificio del Cordero, que fue Yeshua. Después viene entonces al 50 días el Shavuot, Pentecostés, ¿cierto? Después viene Yom Teruah, ¿o no? ¿Día de qué? De trompetas, el anuncio de la venida del Mesías. El Señor vendrá un día de Yom Teruah. ¿Sabía usted eso? Yom Kippur, día del perdón, día de la expiación. Y después sigue el Sukkot, ¿día de qué? De las enramadas, tabernáculos, tienda de reunión. Y después, para los que deseen celebrarla en diciembre, ¿qué?
la fiesta de la luz, Hanukkah. Pero no nos vamos a todas esas fiestas, vamos a hablar de solamente 3: Pascua, Pentecostés y Sukkot. ¿Por qué esas 3 la iglesia no lo celebra? Y la iglesia católica lo celebra, pero lo celebra a su forma, de una forma desdibujando lo que realmente quiere decir el Señor. Si vamos a Semana Santa, vuelve y crucifican al Señor y lo entierran, ¿cierto? Y lo tienen en el Santo Sepulcro, ¿o no? Él ya no tiene por qué ser sacrificado. Hebreos capítulo 10 lo dice claramente: un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ya no tiene que volver a ser sacrificado cada año. Pero la iglesia católica lo mata cada año. Sacrifican a su Jesús. Nuestro Yeshua vive. ¿Ya? Entonces, ¿por qué celebramos Pesaj? Como memorial, como recuerdo de lo que Él hizo, Yeshua hizo en el madero. Entonces no nos afligimos, no lloramos, como muchos hacen en la semana llamada Semana Santa, dándose látigo y golpes de pecho. No, nosotros no lloramos. ¿Por qué? Porque es que nuestro Yeshua vive, está vivo. Está vivo. Y como sabemos que subió y está sentado a la diestra del papá, y allí está intercediendo por usted y por mí, porque vamos a estar tristes. Entonces nuestra Pascua, nuestro Pesaj, lo celebramos con fiesta, no con llanto, con lágrimas, sabiendo lo que el sacrificio tan duro que hizo para que tú y yo gocemos de una libertad. Entonces ya celebramos diferente. Shavuot se cumplió, sí. Hechos capítulo 2, descendió el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y los llenó, los bautizó, los llenó, y se posó sobre cada uno de ellos en forma de lengua de fuego, y hablaron en lenguas, ¿cierto? No fue así. Y le digo una cosa, esa fiesta de Shavuot, de Pentecostés, que se celebró hace casi 2000 años atrás, todavía está viva, todavía está vigente, todavía estamos dentro de la fiesta de Shavuot. ¡Wow! Estamos dentro de la fiesta de Shavuot todavía. ¿Y por qué estamos dentro de la fiesta del Pentecostés todavía? Porque el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra. Porque el Espíritu Santo está con nosotros como lo prometió Yeshua, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿En qué forma? En espíritu y en verdad. El Ruach Kodesh está con nosotros. El Ruach Kodesh, el Espíritu Santo está con nosotros. Es el que te alienta. Es el cuando te sientes rendido que vas a renunciar, te alienta, te anima. Es el que te consuela, es el que te enseña, es el que nos dirige, el que nos guía, el que pone el sentir, el querer como el hacer en tu corazón de las cosas. Ese todavía está aquí. Todavía está aquí. No se ha ido. Entonces el Shavuot del Pentecostés, tenemos que también celebrarlo. Y más que Él está aquí. Entonces es hacerlo sentir. Espíritu Santo, no te has ido. Hay una fiesta contigo y se llama Pentecostés, Shavuot. Entonces, Shavuot, yo la quiero celebrar si tú estás. Yo quiero que sea una fiesta diferente. Yo quiero sentir lo que sintieron los discípulos amados de Yeshua. Yo quiero, Señor, si el año pasado no, este año sí. Por eso tenemos que prepararnos. Porque este año no habrán fiestas celebradas si usted y yo no nos disponemos. Porque este año será sin máscaras. Este año será con sinceridad.
será con corazón limpio. ¿Está entendiendo? Así tendremos que celebrar. No voy a hacer, y perdonen la expresión, ninguna payasada, ninguna ridiculez celebrando algo con un pueblo que no quiera. Más bien lo celebro en mi casa a solas y punto. Hago mi cena y punto. Todos necesitamos acercarnos ya a su presencia. Y dice claramente: siete días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Quiero decir, cualquier persona que esté pecando comiendo, ¿será qué? Y eso no lo hacen los hombres, lo hace el Señor. Porque cualquiera que coma algo leudado, escuche, ya no estamos celebrando una Pascua de antiguo tiempo. Ya estamos celebrando una Pascua que se cumplió por el Cordero, o sea que tiene mucho más rigor. Porque ya no es un animalito del que usted se va a burlar, es nada más y nada menos de la sangre del mismo Cordero que está en los cielos. Es más riguroso. Por eso le digo, no celebramos de cualquier forma. Cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada. Verso 16, y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ninguno trabajará, se hará en ellos. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto pueden hacer. Y cuando dice, y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día, ¿a qué se refiere en el primer día? Si realmente es el día 14, ¿de qué mes? Del mes Nisan. ¿Cómo se llama ese mes? Nisan. No se llama Aviv. ¿Usted sabía que el mes no se llama Aviv? Es otra alteración que hay en la Biblia. ¿Ya? El mes se llama Nisan. Aviv se refiere. ¿A qué se refiere Aviv? No. ¿Se acuerdan que ellos preparaban? ¿Qué preparaban? ¿Una cosecha de qué? Aviv tiene que ver con esto. Con esa temporada de cosecha. Eso es Aviv. Por eso se le dice en el mes, ¿sí? Del Aviv, no de Aviv. Le quitaron una L en la Biblia. Entonces, cuando usted lee en el mes de Aviv, es como si el mes se llamara Aviv. No, agregue la L. El mes del Aviv. ¿Qué pasa? Es que hay mucho por conocer, mis amados. Mientras no conozcamos, nos perdemos. Como lo que está pasando ahora. Muchos están desubicados. ¿Y cuándo celebramos el Pesaj? Entonces unos están divididos, lo van a celebrar esta semana. Y otros lo van a celebrar en abril. Pregunto, ¿cuál es la fecha exacta? ¿La semana entrante? ¿O en abril? ¿Y por qué no la semana entrante? Si estamos en plena primavera.
Tenemos que conocer tiempos. ¿El año cuántos meses trae? ¿Cuántos? Si yo le digo que este año tiene 13. Hablando en el calendario hebreo. Cada 2, casi a 3 años, se agregaba un mes. Porque el calendario lunar es muy diferente al calendario solar. Entonces, cada 7 años, ¿sí?, se agregaba. Listo. Otro mes. Y en 19 años. 19 años, ¿cuántos meses había? Cada 2 a 3 años había que agregar un mes para que pudiera concordar el tiempo. ¿Listo? Porque los meses hebreos son exactos. No son de 28 y de 31, no, son exactos. Y el tiempo que se desfasa lo cuadran con un mes más cada casi 3 años. ¿Estamos entendiendo? Para poder que la luna concuerde con sus fiestas. Porque las fiestas están regidas por la luna. Después veremos más profundo de todo esto. Escuche bien. Está diciendo que habría esa santa convocación, ¿cierto? Y en el primer día tendrán una santa convocación. Y no se trata del día 1, es el primer día. Ese primer día, ¿cuál sería? El día entre 14 y 15 del mes de Nisan. Y escuche bien, tendrían santa convocación. O sea que ese día 15, 14, 15 de Nisan cae miércoles, atardecer martes, ya a empezar el miércoles, 6 de la tarde. ¿Listo? Es la santa, ¿qué? Convocación. Y es un, ¿qué? Shabbat solemne. ¿Listo? Santa convocación. Esa semana entonces hay 2 santas convocaciones, 2 santas reuniones, 2 santas celebraciones. ¿Listo? Y es en un Shabbat solemne que muere Yeshua. Miércoles. Y dice, y el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día, ya el Shabbat, sábado, que hoy llamamos sábado. Entonces, habían 2 Shabbat esa semana. Muere en un Shabbat solemne y resucita en el Shabbat 7º día, semanal. Y por eso Él viene. Porque estamos entrando en el año 6000, que empezará a marcar el 7000, el año 7000, el milenio 7000. Y si entramos en ese año 7000, está queriendo decir que estamos entrando entonces al 7º día. ¿Y qué toca entonces en ese año 1000? De los 7000. ¿Vivir en qué? En paz. En shalom. Por eso se dice Shabbat Shalom. Ya no sé si usted habla por hablar como un lorito y dice Shabbat Shalom, ni siquiera sabe qué está diciendo. Shabbat. Shabbat. ¿Qué es Shabbat?
Entonces, ¿qué está diciendo? Shabbat. Que tengas un gran reposo en toda la shalom, en toda la bendición del Eterno, con toda la paz. Cuando usted dice Shabbat, Shalom. Pero muchas veces la gente, eso es tirando ahí como Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Hable cuando hable realmente desde las entrañas y salga bendición, dígalo. Y en el primer día tendrán esa santa convocación, ¿cierto? Y esa misma semana, otra santa convocación, el día séptimo. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer, ¿cierto? Solo esto pueden hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas las generaciones como ordenanza perpetua. Ok, esta fiesta tampoco se puede dejar. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, no el 15, 14 por la tarde, que va a empezar el día 15, ¿cierto? Por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel y, dice, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado en todo lugar donde habiten, ¿sí? Comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen el rebaño, corderos para ustedes, según sus familias, y sacrifiquen la Pascua. Y podemos seguir mirando más cosas que sucedieron ahí. Ahora, ¿por qué nos estamos adelantando? Pero venga, es que esta palabra no debería hacerse, es para la Pascua. ¿Usted qué cree? ¿Que vamos a esperar hasta la misma celebración para llevar nuestro arrepentimiento? Debemos hablar de este tema el mismo día que es la celebración santa para Él. Por eso estamos escuchando hoy esta palabra. Porque esta palabra o nos prepara o nos prepara. Porque no vamos a ir a llegar allí a la Pascua sin saber qué es. Porque a veces parece que no se supiera que estamos viviendo. A veces parece que usted estuviera viviendo como usted piensa y quiere y cree. Y esto no se trata de lo que usted piensa, quiere y diga. Esto se trata de lo que el Rey ordena y punto. ¿Están entendiendo? Esa es una congregación que vive en santidad para el Señor. La que escucha y obedece. Shema. No la que hace como quiere. En esta ciudad y en el mundo hay muchas congregaciones que hacen como quieren. Aquí no. Con 2 o 3 avanzo. Si con 5, con 5, si con 10 o con 1000, gloria al Eterno. Avanzo. Estamos a punto de ver muchas cosas. Yo los amo a todos. Pero así como los amo, también he visto partir a muchos. Mi propio sobrino no quiso andar. Y lo amaba mucho. Pero la salvación es individual. La salvación es individual. Se lo he dicho a mis hijos. Se lo he dicho a mi esposa. Con ustedes o sin ustedes, yo avanzo. Y si se lo he dicho a mis hijos y a mi esposa, cuánto más a cualquier persona se lo digo. El día en que usted me vea endemonizado, el día en que usted me vea caído arrastrado en las tinieblas, huya, váyase.
Apóyeme en oración de lejos, si quiere. Pero para la gloria del Eterno, sé que si estoy de su mano no ocurrirá. Quien quiera avanzar conmigo, avanza. Quien se quiera quedar, se queda. El Señor me ha cambiado, me ha mudado el carácter. Los amo mucho, pero solo avanzaré con los que se dispongan. Porque los que se quieran regresar a sus casas, como los que se devolvieron cuando Gedeón les dijo, pueden hacerlo. Los que queramos seguir avanzamos. Porque cumplimos al Señor, porque cumplimos. Hay cosas muy grandes por hacer como para yo entretenerme con tu problema que ya debías haber resuelto hace años. Si quieres te ayudo. Si quieres te ayudo. Pero no estoy dispuesto a negociar ni avanzar por retroceder. Nunca he negado a nadie el ayudarle, pero no estoy dispuesto a escuchar lo que no debo escuchar. Usted sabe por el Espíritu Santo cuál es el lugar que debe tener. Usted sabe por el Espíritu Santo que no miente, que redarguye, si su corazón está bien o mal. Usted sabe por el Espíritu Santo si su corazón está o no en rebeldía. Usted sabe por el Espíritu Santo qué tiene que hacer, porque Él convence a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es hora de morir. Se titula el mensaje de hoy. Es hora de morir. Morir desde la palabra aramea, mebet, con raíz mat y mit. Significa morir. En cualquiera de sus aplicaciones, física, espiritual, eterna, se refiere a cesación, dejar de ser. Eso es morir. Y mire que hay varios ámbitos, aplicaciones, física, espiritual, eterna, cesación, dejar de ser. Muerte es una palabra que viene de la aramea mapta, que también es cesación definitiva de las funciones vitales del cuerpo, aplicado también a la condenación y separación eterna de la presencia de Elohim, ejecución, plaga, pestilencia, fatal, mortal, que a su vez viene de la raíz mebet, nuevamente. Mat, mit también, que es morir. Morir. Pero cuando estamos hablando en este momento de es hora de morir, no te estoy diciendo que te mueras y te vayas ya a una tumba. Estoy hablando de lo que estamos hablando que tiene que pasar con el Cordero. El Cordero muere para traer vida. Otra palabra que tiene que ver con morir y muerte, la palabra crucificado. Esa palabra crucificado es de la palabra aramea sequipa, con Z. Y esta se refiere a levantado, erigido, colgado, de la raíz selenda. Levantar, erigir, colgar, crucificar. O sea que tiene que ver con qué, con muerte también. Pero es una muerte, ¿qué? ¿Para qué? La Escritura dice que el Señor sería levantado en el madero.
¿cierto? Y fue profetizado que él sería colgado en el madero. Y cuando está hablando de levantado, erigido, colgado, el Señor tuvo que ser levantado. Y cuando dice levantado, es en el poste, en el madero. Había muchas formas de crucifixión. ¿Ya? Unas eran, ¿sí? Con sus dos manos puestas hacia arriba en un solo poste, con el travesaño, como comúnmente conocemos, en X, ¿ya? Había muchas formas de crucifixión. El hecho es que todas era para levantar la figura del que debía morir, ser expuesto. La vergüenza, no solo el flagelo, sino avergonzado. Y en gran parte, muchas, casi siempre desnudos totalmente. Pues Yeshua murió desnudo totalmente. No tenían los trapitos que ponen en las películas. ¿Ya? Y yo quiero que leamos 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios. Dice en el verso 7, limpian la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son sin levadura. Porque aún el Mashiach, Yeshua, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado. Verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, como debemos celebrar el Pesaj. Verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura, ¿qué? Dígale que está a su lado, no con el pecado que tenías de antes. ¿Estamos entendiendo por qué se está dando esta palabra hoy? No vamos a celebrar una Pascua como ya habíamos celebrado, con cosas que son levadura y que no habíamos cambiado. Verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Usted cree que esta palabra la dio el diablo para hoy? Limpien la levadura vieja, vacíense. Acabamos de cantar ahora adorando, que nos vaciara. Lléname. ¿Tú crees que el Señor te va a llenar? ¿Va a llenarte de su trigo si tienes levadura? Vaciémonos. Vaciémonos. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún el Mashiach, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, ya se cumplió. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Todo pecado que traíamos es viejo, no más pecado, no más de lo mismo. Aquí no hay negociación, o dejamos el pecado o no celebramos nada. Escúcheme bien, o dejamos el pecado o no celebramos nada. Porque por un solo hombre, Acam tomó un lingote de oro y ¿qué más? Y un manto
babilónico y lo escondió. Y por ese solo hombre vino, ¿qué sobre Israel? Mortandad. Y todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Y aquí necesitamos exponernos y decirle al Señor, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo Nehemías, como lo hicieron Daniel. Daniel no dijo, ay Señor, tu pueblo que pecó. No, cada uno de estos hombres decía, hemos pecado. Aunque eran hombres consagrados y vivían para el Señor, apartados en santidad, ellos decían, hemos pecado. Ante Él no podemos llegar con máscaras, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esos panes somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un pan, o leudado o limpio de levadura. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 24 se los leo. Según la versión Kadosh. Verso 24 dice, 16:24. Entonces Yeshua dijo a sus talmidim, discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Quise leérselas desde la versión Kadosh israelita, porque penetra más para mí esta palabra. Entonces Yeshua dijo a sus talmidim, discípulos, es talmidim, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? No como tú piensas, no como tú dices, no como tú quieres, ¿cierto? Si alguno quiere, o sea, es voluntario, no te están obligando. Si usted quiere venir en pos del Señor, le está diciendo, si usted quiere, no lo voy a obligar, si quiere dar un paso conmigo, los requisitos, ¿cuáles son? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu estaca de ejecución. ¡Wow! O sea, si usted me va a seguir, traiga una estaca porque a usted también lo van a crucificar. Usted también tiene que morir. Aquí no le está diciendo, coja su corona y su cetro y una buena silla. Nos están anunciando, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Señor, es que hoy no te voy a seguir, mañana sí, pasado mañana déjame yo lo pienso. Sígame constantemente. Yo no sé si usted lo quiere seguir constantemente. Verso 25, porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá, dice esta versión, la destruirá. Pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. Quien destruya su vida por amor a mí, la va a encontrar. Es una versión hermosa que quise que escucháramos. Ahora, debemos desaparecer nosotros por completo. Debemos, según esto, desaparecer nosotros por completo. Quiere decir nuestro yo. Porque a veces para nosotros es más importante lo que yo pienso, lo que yo quiero.
lo que yo digo. Y recordemos que el único gran yo soy es Él. Y si esto no parece, entonces viene una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedo lograr entonces esto? Debemos desaparecer de nosotros por completo. Nuestro yo ya no sirve. Aunque era la palabra del Señor, ya en ellos esa palabra no sirve. ¿De qué ganas tener todo el conocimiento de la Biblia y la palabra? El diablo también se sabe la Biblia, la paz de pasta a pasta, soltando, vaciando toda la levadura que aún cargamos. Porque escrito está en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto no es mentira. ¿Quién se quiere dejar libertar? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que esto es un momento hermoso que el Señor nos está permitiendo. Y yo quiero decirle, Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, porque con el Mashiach, el Mesías, Yeshua, fui juntamente crucificado. Wow, escuche esta palabra. Usted tiene que haberla leído algún día en su Biblia. Porque con el Mashiach fui juntamente crucificado con Yeshua. Y ya no vivo yo. Wow. Ya no vivo yo, sino que el Mashiach, el Mesías, Yeshua, vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, del Eterno, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Porque con el Mashiach fui juntamente crucificado. Escúcheme, yo sé que muchos no han sido crucificados aún. Hay una prédica que dejé hace muchos años ahí atrás. Si quiere, búsquela. Y traigo un pedazo de esa enseñanza. Realmente cuando usted se declara muerto y puede decir esto, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí, Jesús en mí, es cuando a usted alguien le hace daño y usted no reacciona. A Jesús le tuvieron que meter una lanza por el costado para cerciorarse si había ¿qué? Muerto. Entonces mandan el soldado y entierra la lanza por el costado. Si Jesús se estaba haciendo el muerto, hubiera hecho ¿qué? Mínimo. Un muerto no reacciona. Un muerto ya no vive. Un muerto no puede pensar. ¿Ya? Un muerto no puede reaccionar. Entonces, cuando se dice, ya no vivo yo, porque yo fui juntamente crucificado con el Mashiach. Cuando tú todavía sientes cosas, no has muerto a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne siempre estarán en contra de los deseos del Espíritu. Entonces, ¿qué debes hacer? Cuando identificas que hay algo que a ti no te gusta, de la lanza con que estás siendo atravesado, déjate matar. Échate. Ve a la presencia del Señor. Québrate, quebrántate, vacíate. Decide de una vez por todas morir. No resistas más. Porque quien llega realmente al Señor debería morir inmediatamente. El que quiera venir conmigo, mire lo que dice, no dice otra cosa. Inmediatamente le dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo. Ya no es como tú digas y pienses. Y por si acaso tome un madero que también va a ser crucificado. Y si va a ser crucificado, entonces también comprobarán si sí murió de verdad.
el Señor, yo creo que con esta palabra nos prepara para un buen Pesaj, si queremos. Si queremos.